No soy un hombre que crea en cosas sobrenaturales. O al menos, no lo era. Mi vida siempre se había reducido a números, cobros de renta y el constante dolor en el estómago que me provocaban los inquilinos de mi vecindad. Especialmente cierto niño que parecía tener un radar para golpearme cada vez que cruzaba la puerta. Pero lo que vi esa mañana cambió todo. Iba conduciendo por una zona alejada del centro, buscando una propiedad que un conocido me había recomendado para inversión. Las calles eran angostas, con edificios viejos y ventanas rotas. El cielo estaba gris, con nubes tan densas que parecía que la luz del sol se había olvidado de ese lugar. Y entonces, la vi. La vecindad. Mi vecindad. Pero en ruinas. Me detuve en seco. El arco de la entrada estaba inclinado, cubierto de óxido y musgo. Las paredes tenían grietas enormes por donde asomaban raíces secas, como venas negras. El portón colgaba de una sola bisagra y se balanceaba con el viento, produciendo un chirrido agudo que se me clavaba en los oídos. Lo más perturbador fue que todo era idéntico. La fuente en el centro, la escalera hacia el segundo piso, la disposición de los departamentos. Incluso el número 8 estaba ahí, pintado en la puerta, pero apenas visible bajo la pintura descascarada. No había un solo sonido de vida. Ni un perro, ni un pájaro, ni el zumbido lejano de autos. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración, acelerada. Me acerqué un poco, notando que el suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo gris. Y entonces vi algo que me hizo retroceder. En la esquina, junto a la puerta del departamento de doña Florinda, había un muñeco. Era un muñeco de trapo, con una gorra idéntica a la del chavo. Estaba sucio, con manchas oscuras. Y en la tela donde deberían estar los ojos, había 2 agujeros quemados. No me atreví a entrar. Me marché, sintiendo que ese lugar me observaba desde cada sombra. Cuando llegué a la verdadera vecindad, el ambiente era distinto. Risas, voces, vida. Pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Decidí que tenía que contárselo a todos. Golpeé primero en la puerta de don Ramón. ¿Otra vez con la renta? Refunfuñó. No, don Ramón. Es algo más serio. Necesito que venga al patio. Luego llamé a doña Florinda y a Kiko, a doña Clotilde, al chavo, y al profesor Girafales, que justo había llegado con su ramo de flores. En pocos minutos estábamos todos reunidos en el centro de la vecindad. Les conté lo que había visto. La otra vecindad, idéntica, pero en ruinas. ¿Una broma?, dijo Kiko, abrazando su pelota. No es ninguna broma, repliqué. Juro que es igual a esta, pero muerta. Nadie parecía saber nada. Doña Clotilde frunció el ceño. He oído rumores. De lugares que repiten lo que ya existe. Como un reflejo. Pero en otro lado. ¿Reflejo?, preguntó don Ramón. A veces, esos reflejos son más viejos que lo que imitan, respondió ella, mirando hacia la fuente como si recordara algo. El chavo se mostró curioso. Podríamos ir. Tal vez haya comida. No, tesoro. Lo interrumpió doña Florinda. No podemos ir a un lugar así. Pero yo insistí. Tenía que mostrarles. Teníamos que verlo juntos. El camino hasta allí fue silencioso. A medida que nos alejábamos del centro, las calles parecían más desiertas. Los letreros de las tiendas estaban rotos, y en algunas ventanas, había figuras humanas. O lo que parecían serlo. Inmóviles, como si fueran estatuas cubiertas de polvo. Cuando doblamos la última esquina, ahí estaba de nuevo. La otra vecindad. Todos se quedaron helados. Es igual, exclamó Kiko, escondiéndose detrás de su madre. El profesor Girafales ajustó sus lentes, incrédulo. Esto es imposible. Entramos con cautela. El portón oxidado se abrió con un chirrido prolongado que me hizo sentir como si el lugar estuviera despertando. El patio central estaba cubierto por un polvo tan espeso que nuestras pisadas dejaban huellas profundas. En la fuente había agua. Pero era negra, espesa, y despedía un olor a podredumbre que nos revolvió el estómago. Huele a muerto, susurró don Ramón, tapándose la nariz. Avanzamos hacia los departamentos. Las puertas estaban entreabiertas, y dentro solo había muebles rotos, juguetes rotos y manchas.
Manchas oscuras que cubrían las paredes y el suelo, como si algo se hubiera derramado hace mucho tiempo. El chavo, curioso, abrió la puerta del número 8. Dentro, no había muebles. Solo un banco en el centro. Y en el banco, una gorra verde, igual a la suya. Parece la mía, dijo, acercándose. Pero cuando la tomó, vimos que por dentro estaba llena de cabellos pegados con sangre seca. Doña Clotilde empezó a murmurar oraciones. Doña Florinda se aferró a Kiko. Yo empecé a sentir que no deberíamos haber venido. Y entonces escuchamos un ruido. No era el viento. No era una rata. Era como si algo arrastrara sus pies por el polvo del patio. Nos giramos. Y en la entrada, una sombra se detuvo. Alta, encorvada. Y completamente inmóvil. No pude moverme. Nadie pudo. La figura seguía ahí, quieta, como si nos observara. Podía distinguir su silueta. Hombros encorvados, brazos largos y colgantes, y una cabeza inclinada hacia un lado. Demasiado inclinada, como si el cuello estuviera roto. ¿Quién es?, preguntó el profesor Girafales, tratando de sonar firme. No respondió. Ni un solo movimiento. El chavo, siempre curioso, dio un paso hacia adelante, pero doña Clotilde lo tomó del brazo con fuerza. No te acerques. Eso no es una persona. El aire se volvió pesado, como si la atmósfera misma quisiera aplastarnos. Y entonces, la figura empezó a caminar. No con pasos normales, sino arrastrando los pies, dejando 2 líneas marcadas en el polvo. Lo más perturbador fue el sonido. Un susurro, pero no en un idioma que pudiéramos entender. Era un murmullo grave, irregular, como si viniera desde muy dentro de la garganta. Kiko empezó a llorar. Mamá. Vámonos. Pero cuando miramos hacia la salida, el portón estaba cerrado. Y yo estaba seguro de que nadie lo había tocado. La figura se detuvo en medio del patio. Y ahí, con un crujido seco, levantó la cabeza. Y vimos su rostro. O mejor dicho, lo que quedaba de él. No tenía ojos, solo 2 cavidades oscuras. La boca estaba abierta de par en par, con los labios desgarrados, como si hubiera intentado gritar por años sin parar. Todos, adentro. Grité, señalando la escalera. Corrimos. El polvo se levantaba en nubes que nos dificultaban ver. Entramos al primer departamento que encontramos en el 2.º piso y cerramos la puerta. El interior estaba cubierto por telarañas tan densas que parecía que nadie había estado ahí en siglos. Un olor a humedad y carne podrida impregnaba el aire. Había fotos en las paredes. Pero estaban borrosas, como si las caras hubieran sido borradas. ¿Qué era eso?, preguntó don Ramón, sudando. No lo sé. Pero no quiero averiguarlo, dije, aunque por dentro sabía que no sería tan fácil escapar. De pronto, escuchamos pasos en el pasillo. Pero no eran pasos humanos. Era un golpeteo irregular. Como si algo caminara con más de 2 pies. El profesor Girafales se asomó por un agujero en la madera de la puerta. No puede ser. ¿Qué ves?, preguntó doña Florinda. Hay algo en el techo. Todos nos acercamos a la ventana para mirar hacia afuera. Y lo vimos. Una figura similar a la del patio, pero más pequeña, se movía pegada al techo del corredor exterior, como una araña humana. Su cabeza giraba de un lado a otro, y cada vez que se detenía, dejaba caer un líquido oscuro que se mezclaba con el polvo del suelo. No estamos solos aquí, murmuró doña Clotilde. Esta vecindad está viva. El chavo, temblando, señaló algo en la esquina del cuarto. Una puerta pequeña, tan baja que apenas un niño podría pasar. Tal vez por ahí podamos salir. Don Ramón la abrió con cuidado. Un pasadizo estrecho descendía en espiral hacia la oscuridad. El olor que salía de allí era nauseabundo, como carne en descomposición mezclada con humedad. No teníamos muchas opciones. Bajamos, uno por uno, con las manos rozando las paredes frías y húmedas. El sonido de nuestros pasos retumbaba, y en cada eco parecía esconderse otro paso. Uno que no venía de nosotros. Llegamos a un sótano enorme. Había columnas de piedra cubiertas de hongos, charcos negros que reflejaban nuestras siluetas distorsionadas. Y en el centro, un círculo de sillas oxidadas, todas ocupadas por cuerpos. No eran esqueletos secos.
Eran cuerpos aún con piel, pero podrida, como si estuvieran atrapados en un estado entre la muerte y la descomposición. Algunos tenían la ropa igual a la de los inquilinos de mi vecindad. Pero de hace años. Kiko soltó un grito. Uno de los cuerpos abrió la boca y de ella salió un chorro de polvo gris que flotó en el aire. Y empezó a entrar en los pulmones del chavo. «¡Sacúenlo de aquí!», grité. En ese momento, algo se movió detrás de nosotros. La figura del patio estaba allí, bloqueando la salida. Y no estaba sola. Más sombras, más figuras sin ojos, empezaban a bajar las escaleras, arrastrando los pies. Las figuras se acercaban lentamente, pero cada paso hacía que el aire se volviera más espeso, como si estuviéramos respirando humo. Las paredes del sótano parecían palpitar, hincharse y contraerse, como si el lugar entero respirara. El chavo tosía sin parar, con polvo gris escapando de su boca y nariz. Lo jalé con todas mis fuerzas, pero estaba débil, casi inconsciente. Don Ramón me ayudó a cargarlo mientras todos retrocedíamos hacia la parte más oscura del sótano. Pero no había más oscura. Todo se estaba oscureciendo, como si una sombra líquida se deslizara desde el techo y las paredes, tragándose la poca luz que quedaba. «No podemos quedarnos aquí», gritó el profesor Girafales, intentando mantener la calma. «¿Y a dónde vamos?», preguntó doña Florinda, sujetando a Kiko, que temblaba como una hoja. Las figuras ya estaban lo suficientemente cerca como para olerlas. Un hedor a carne rancia y tierra mojada. Su piel se veía colgante, como si estuviera despegándose de los huesos. Doña Clotilde, con voz temblorosa, dijo algo que nos heló. «Esta vecindad no está vacía. Está llena. Pero de ellos». Encontramos otra puerta al fondo, vieja y cubierta de clavos oxidados. Don Ramón la golpeó varias veces hasta que la madera cedió. Detrás no había un pasillo normal. Era un corredor estrecho, sin techo, donde el cielo estaba tan negro que parecía sólido. El suelo estaba hecho de baldosas agrietadas, y en cada grieta había un líquido que burbujeaba como si estuviera vivo. Avanzamos rápido, aunque cada paso hacía que las baldosas crujieran como huesos rompiéndose. Y entonces lo escuchamos. Un sonido metálico, como un portón gigante cerrándose a lo lejos. Seguido de un eco que repetía nuestras voces con segundos de retraso, pero distorsionadas, como si fueran imitadas por alguien que no entendía del todo el lenguaje humano. «No es eco», susurró el profesor. «Nos están copiando». A los pocos metros, el pasillo se torció, literalmente. Las paredes comenzaron a inclinarse, y lo que antes era recto se curvaba hacia abajo, formando una pendiente que nos obligó a correr para no caer. Pero caímos. Todos rodamos hasta una especie de patio. Idéntico al de nuestra vecindad, pero todavía más deteriorado, con las paredes cubiertas de símbolos tallados que parecían moverse cuando no los mirabas directamente. En el centro de ese segundo patio, había algo que no debería existir. Un agujero enorme, de forma circular, que parecía no tener fondo. De él salía un sonido. Una respiración profunda, lenta, pero tan poderosa que hacía vibrar el suelo. El chavo abrió los ojos y, con una voz que no era la suya, dijo: «Ya vienen». No hubo tiempo para preguntar. Del agujero comenzó a salir una niebla espesa que se retorcía como si tuviera manos. Esa niebla se acercó a los cuerpos podridos que habíamos visto antes, y los levantó. Ahora caminaban más rápido, como si tuvieran un nuevo propósito. Uno de ellos alcanzó a doña Clotilde, sujetándola por el brazo. La piel del muerto se pegó a la suya, como si se estuviera fundiendo con ella. Su grito fue tan agudo que me perforó los oídos, y cuando logré jalarla, vi que su brazo estaba cubierto de una textura gris y rugosa, como piedra. «Me está comiendo viva», chilló. Don Ramón, en un acto desesperado, agarró una piedra del suelo y comenzó a golpear la cabeza de la criatura. El cráneo se hundió con un sonido húmedo, pero en lugar de sangre, salió polvo y pequeños insectos negros que se esparcieron por el aire. No había salida. El portón de esta segunda réplica estaba cerrado, y cada vez más figuras emergían del agujero. El suelo comenzó a temblar. No como un terremoto, sino como si algo enorme, debajo de nosotros, se estuviera levantando. El profesor Girafales gritó: «Esto no es un edificio. Estamos dentro de algo vivo». Las paredes empezaron a latir.
Los símbolos se iluminaban con un rojo tenue, como venas llenas de sangre. El aire apestaba a hierro y podredumbre. Y entonces, del agujero salió una mano gigantesca, huesuda, con dedos tan largos que podían alcanzar el segundo piso de un solo movimiento. Nos arrinconamos en una esquina, pero sabíamos que no podríamos resistir mucho más. La vecindad respiraba, se movía, nos tragaba. La mano gigantesca emergía del agujero, y sus uñas, largas y negras, se incrustaban en las paredes como garras. El temblor era tan fuerte que las grietas del suelo se abrían más, dejando escapar chorros de polvo gris que se metían en nuestra ropa, en nuestra piel, en nuestros pulmones. El chavo, aún pálido y con los ojos vidriosos, volvió a hablar con esa voz extraña. No están viendo una copia. Están viendo la primera. Nos quedamos en silencio. ¿Qué? ¿Qué dices, chavo? Preguntó don Ramón, con la voz quebrada. Esta es la verdadera vecindad. La suya es solo la fachada, construida sobre la piel de esta. Para que no la vean. ¿Quién te dijo eso? Grité. Ellos. Respondió, y señaló a las figuras que se acercaban. Entonces lo entendí. Los cuerpos podridos, las paredes que palpitaban, la respiración que venía del agujero. Todo era parte de algo vivo, enterrado en las entrañas de la ciudad. Nuestra vecindad. No era un edificio normal. Era como un parásito sobre el lomo de un monstruo que había estado aquí mucho antes que nosotros. La mano se alzó, y de entre los dedos cayeron más figuras humanas, como muñecos rotos, que cayeron al suelo con huesos, quebrándose y se levantaron sin esfuerzo. Uno de ellos, con un rostro que alguna vez debió ser infantil, se lanzó sobre Kiko. Doña Florinda intentó apartarlo, pero la criatura la mordió en el cuello con un chasquido que hizo brotar un chorro de sangre caliente. El grito de Florinda fue ahogado cuando otra figura le rompió la mandíbula de un tirón. Kiko, empapado en la sangre de su madre, intentó correr hacia mí, pero la mano gigante lo tomó de la cintura. Lo levantó en el aire como un insecto. Y lo aplastó. Don Ramón agarró a la Chilindrina para protegerla, pero una de las criaturas le clavó los dedos en los ojos, hundiéndolos hasta el fondo. La Chilindrina gritó tan fuerte que su voz se quebró. Y luego fue arrastrada hacia el agujero por dos sombras que se retorcían como lombrices humanas. Doña Clotilde, medio petrificada por la infección gris en su brazo, se lanzó hacia la mano gigante con un cuchillo oxidado que encontró en el suelo. Lo clavó en la carne huesuda. Y la mano soltó un rugido tan grave que el aire vibró. Pero el castigo fue inmediato. Otro dedo la atrapó y la partió en dos como si fuera de papel. Sus vísceras cayeron al suelo, derramando un olor dulzón y nauseabundo. El profesor Girafales intentó ayudarme a levantar al chavo, pero algo invisible, como un lazo de humo negro, le rodeó el cuello y lo levantó en el aire. El sonido de sus vértebras partiéndose resonó en todo el patio antes de que su cuerpo inerte fuera lanzado contra una pared. Yo era el último. El chavo, en mis brazos, me miró con una sonrisa que no era suya. Ya no importa. Dijo. Tú también eres parte de ella. Y antes de que pudiera responder, su piel comenzó a resquebrajarse, soltando más polvo gris que se metió en mi boca y nariz. Sentí que algo crecía dentro de mí, rompiéndome desde adentro. Caía al suelo, ahogándome, mientras la mano gigante se cerraba sobre todo el patio. Las paredes se contrajeron como un pulmón exhalando, y en ese último instante entendí que no íbamos a salir. Porque nunca habíamos entrado. Siempre habíamos estado dentro. El techo se cerró sobre nosotros. El polvo gris lo cubrió todo. Y la vecindad siguió respirando. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.